Hola amigos, vamos a poner en marcha otro vídeo después del ciclo de los 15 primeros donde explicamos las bases de la meditación tántrica de Buttashuddhi. Ahora vamos a entrar en consideraciones sobre las prácticas de los mismos, las finalidades de los mismos y de alguna forma intentar contestar las preguntas que a través de estos vídeos pues me habéis hecho. En principio es muy importante insistir, desde mi punto de vista, en este hecho. Todo ser humano es una realidad que es plenitud, comprensión y felicidad. Esta es la realidad, le podemos dar el nombre que sea. Hoy le vamos a hablar del término realidad. El problema es que es tan próxima, somos exactamente ello, que comparábamos como un pez en medio del mar que está buscando el mar. La vida del ser humano se caracteriza porque es un proceso constante de búsqueda. Estas búsquedas hay quien las realiza buscando poder material, hay quien la busca buscando poder económico, político, mediante la búsqueda del placer, etc., incluso de las drogas y de las adicciones. Pero detrás de todas estas búsquedas, lo que básicamente es que el ser quiere reencontrarse consigo mismo. El ser humano es tremendamente voraz, nunca tiene bastante, tenga lo que tenga, dado que todas las cosas que tiene que no sea su propia realidad, nunca van a satisfacerle plenamente. La plenitud del ser humano es previa al nacimiento y por supuesto aparece también con el nacimiento. El niño, cuando empieza a hablar, no utiliza el pronombre personal yo, habla en tercera persona. También las personas adultas, cuando hablan con un niño, se dirigen hacia el niño como si hablara en las traducciones de los indios, ¿no? Como un indio en tercera persona. No utiliza el tú, porque el niño no utiliza el yo. En ese estadio el niño es exactamente todo lo que ve y lo que siente. No está separado. No hay un yo y por lo tanto hay un tú. Como dijimos en alguno de los vídeos iniciales, a partir de un momento muy temprano en la vida del niño y con pequeñas diferencias entre el niño y la niña, el niño empieza a utilizar el pronombre personal yo y este yo se empieza a construir en función de normas, de ideas, de conceptos, de palabras, lo que el mundo de los adultos que le rodean le dicen que es el mundo en el cual el niño está situado. Y lo hacen vivir como algo marginal al mundo, es decir, el mundo está afuera y yo estoy dentro y por lo tanto tengo que desarrollarme en este yo. El yo del niño, el yo del ser humano y la mayoría de los seres vivos, pues necesita ser amado ante todo, protegido, alimentación, cultura, protección. Es decir, el niño es demandante. Desde el yo no vive la plenitud que es y pide. Normalmente pide a su madre, en esencia, en los primeros 10 años de su vida, pero también al entorno y a la familia. En este proceso de demanda que el niño hace, el niño tiene una respuesta y esta respuesta puede tener diferentes cualidades y calidades. El niño puede demandar amor y no sentir que lo quieren, o pese a que sea amado, no sentirse amado, ¿no? El niño pide comprensión, el niño pide que estén por él, etcétera, etcétera. Pero diríamos, la vida es un proceso contradictorio en la medida en que siempre es deficitaria la experiencia del mundo en función de lo que yo pido. Nada de lo que recibo del mundo está nunca a la altura y a la plenitud de mi propia demanda. Desde esta óptica podríamos decir que vivo pues en un constante estado de déficit. Y este déficit lo traslado, a la medida que voy haciéndome mayor, al mundo de los objetos, de las situaciones, de las personas. Aprendo a pedir amor antes que a dar amor. Aprendo a buscar seguridad en el exterior y en los objetos antes que en mí mismo. Siempre vivimos este tipo de déficit. Por eso podríamos darnos cuenta que la existencia
decíamos, es un proceso en sí mismo contradictorio y un acto que necesariamente es deficitario, en la medida en que el déficit viene dado desde el lugar desde el cual yo hago mi demanda de plenitud. Si mi demanda de plenitud es obviamente ante la creencia de que situaciones concretas, el obtener según qué tipo de experiencias, conseguir que según tipo de personas me valoren o me quieren, evidentemente todo esto siempre es una demanda desde mi propio yo. Porque mi mente, que es el conjunto de pensamientos que se han ido elaborando y desarrollando, que gracias a la memoria existe, es también lo que yo llamo yo. Y desde ese conjunto de pensamientos, de valores, de creencias, yo hago mi demanda. Como es lo único que conozco, pienso que desde ese lugar, desde el lugar donde yo pido, es lo justo, lo que yo merezco, lo que yo necesito, ¿no? Pero obviamente esa demanda que hago desde ese lugar donde yo creo que es lo justo, lo que yo merezco, lo que yo necesito, es simplemente mi mente. Si observas tu propia mente, en cada momento de tu vida has deseado cosas diferentes, aspectos diferentes o las mismas cosas, pero que te vinieran en forma diferente. Una sería seguridad en forma de prestigio personal, otra sería seguridad en forma de obtener bienes materiales, etcétera, etcétera. Nosotros lo que te proponemos es que tú no eres tu mente y que tú no eres tu cuerpo. Ahora, si esto se convierte exclusivamente en un pensamiento más, estamos otra vez en el juego de la mente. El juego de la mente implica que, una vez más, tú estás creando teorías pensando que hay un lugar donde llegar, que hay algo que purificar, que hay algo que tiene que crecer, etcétera, etcétera. Este es uno de los procesos que las llamadas vías de crecimiento espiritual, vías de meditación, vías yógicas, etcétera, en las diferentes vías religiosas, más confuso se ha vuelto. Porque nunca existe la reflexión de que esta persona que busca el cambio no puede obtener el cambio porque el lugar desde el cual se realiza la búsqueda ya es un lugar erróneo, no real, es un sueño, es una sombra. El conjunto de pensamientos, el conjunto de ideas que yo llamo mente, no es más que una sombra, que un pensamiento. Hay otro lugar, ese lugar es tu propio centro, que es al cual tienes que acceder. La segunda parte es el acceso a este lugar. Esto también es muy simple y a la vez es muy paradójico comprobar que el hecho de empezar a iniciar un proceso de búsqueda, el hecho de no aceptar y renunciar que las cosas son lo que son y como son, el hecho de querer cambiarlas a ellas y cambiarme a mí, hace absolutamente imposible el abrirme a este proceso. En el mundo de la mente podemos hablar de una letra A y un punto B donde llegar y hacerle explicar al niño que el espacio entre A y B hay que recorrerlo con unos códigos, etc. Pero no hay un punto A de partida ni hay un punto B de partida. Si tú miras el cielo azul profundo, que es la esencia de la naturaleza de tu mente, no puedes decir a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. No puedes establecer en el cielo profundo un lugar específico, ¿no? Tal es la naturaleza simbólica de tu propia esencia, el cielo azul profundo, ¿no? La estrategia es admitir que según qué tipo de personas y en función de qué tipo de tradiciones, pues se explica que sí, que hay un camino que recorrer, que hay un camino que evolucionar, etc., ¿no? Estas vías son de todo tipo, ¿no? Ascéticas, vías intelectuales, vías devocionales, filosóficas y religiosas. Pero me gustaría que aceptaras conmigo hacer una reflexión. Estamos hablando de lo que ya soy, estamos hablando de lo que es mi naturaleza incluso antes de tener cuerpo físico y lo que continuaré siendo cuando este cuerpo físico, esta mente, este nombre, estos apellidos desaparezca. Esta realidad con mayúsculas total y absoluta que no puede ser nombrada, recuerda el texto de Lao Tzu, el Tao Te Ching, el Tao que puede ser nombrado no es el auténtico Tao. Esto que es tu naturaleza que ni tan siquiera se puede nombrar porque si se nombra ya no es tu naturaleza, a este proceso el hecho mismo de buscarlo
hace que desaparezca, hace que no se haga aparente, te hace vivir separado como si esta realidad que tú ya eres, esta realidad innombrable, tienes que acceder a ella, insisto, en unos casos porque en tu vida te limites a vivir y a darte según qué tipo de placeres, y no otros porque sea especialmente devocional en una creencia, que sigas unos ritos específicos. Es decir, toda la parafernalia compleja, total y absoluta que vemos que los seres humanos han ido desarrollando. En la medida en que este proceso esté correctamente guiado, es decir, que la persona que entra a él se le hace entender que es una estrategia para llegar a un final específico donde descubres que todo aquello era una construcción de tu mente, puede ser útil. Pero lo que vemos es que la mayoría de los buscadores se pierden en el propio proceso, en la propia idea de crecimiento, de desarrollo, y se mueren todavía bajo este concepto y esta idea. Daros cuenta que la experiencia de la que estamos hablando, la experiencia del sí mismo, no es una experiencia que acontece porque llevo una meditación muy profunda. Esa meditación muy profunda, que obviamente es deseable, altera mi conciencia y me da un espacio de plenitud, Satchitananda, de conciencia, de amor, de felicidad. Pero de ese estado meditativo se vuelve, como se vuelve de los raptos místicos descritos en las tradiciones de la mística castellana medieval, como se vuelve, es decir, es un punto de ida y de vuelta. Lo que nosotros estamos hablando aquí en estas prácticas no es un punto de ida y de vuelta, es simplemente el abrirse, el reconocer lo que es la realidad, lo que realmente eres. Que puede ser en momentos útil que practiques la experiencia de la meditación para intuir y vivenciar esos estados de silencio interior, y que estos estados de silencio interior te abren a la intuición de las profundidades y de la plenitud de tu ser, por supuesto. Por esto estamos planteando una estrategia que inicialmente lo que busca es tranquilizar tu mente. Pero recuerda, porque lo has leído muchas veces, el buscador, tú el buscador, si estás practicando meditación o lo que sea es porque buscas, el buscador es lo buscado. Lo que tú estás buscando eres tú, un nivel, una dimensión de ti mismo. Eso es lo que estás buscando. Y lo que estás buscando, que eres tú, no está en ningún otro sitio que en ti mismo, que en tu propio ser. Y el ti mismo no puede ser experimentado desde el ámbito de las ideas, de los pensamientos o de los conceptos, porque siempre son duales, porque simplemente adjetivan, conceptualizan o son meramente subjetivos. El mundo que estás viendo lo ves porque existes tú como sujeto. Si te vives como un sujeto, lo que estás viendo es el objeto. Pero date cuenta que lo que estás viendo tú como sujeto es subjetivo, porque lo que ves, lo ves bonito o lo ves feo, lo ves grande o pequeño, en función de lo que tú, en tu creencia de sujeto, los valores que has ido desarrollando y has ido adquiriendo. La realidad de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo que es tu esencia, por lo tanto, no puede ser contemplada desde el sujeto, desde el yo. Es por lo tanto, tampoco por lo tanto es un objeto. Cuando desaparece el sujeto que contempla el objeto, desaparece el espacio. Sujeto y objeto es lo mismo. El contemplador es lo contemplado. Si el contemplador no contempla nada, no puede existir el contemplador. Y el contemplador en sí mismo existe como tal porque hay cosas a contemplar. Cuando uno el contemplador y lo contemplado, cuando esta dualidad desaparece, contemplado y contemplador, descubro la esencia en la cual yo realmente soy. Bueno, de esto iremos profundizando más y más en sus momentos más adelante. Evidentemente, a veces dentro de la estrategia utilizamos prácticas más complejas. Aquí hemos hablado del dibujo y la práctica del yantra, que es muy poderosa, la forma geométrica, la práctica del mantra, ¿no? Agni, agnisara, la práctica del calor interior, ¿no? Las técnicas de proyección de la conciencia fuera del cuerpo físico, etc. Y por supuesto la activación de Shakti Kundalini. Lo que ocurre es que hay personas que necesitan de unas prácticas
personas que necesitan de otras prácticas, personas que necesitan realizarlas todas, porque son elementos que dentro de la estrategia lo van cada vez desnudando de más conceptos, de más ideas, ¿no? Recuerdo que en estas prácticas se trata de desaprender, no de aprender. A estos cursos que yo os propongo, nos propongo una técnica de nuevos aprendizajes y de técnicas sofisticadas. Este es un viaje hacia tu propia desnudez total y absoluta. Desnudez no ya solamente física, que es la menos importante, sino de conceptos y de ideas. Este es un viaje hacia la inocencia esencial. La inocencia esencial es la inocencia del niño. Todos los niños son inocentes. Ese regreso a tu inocencia esencial, a la inocencia del niño, es el regreso a casa. Porque el mundo que yo te propongo, en cuanto a desnudez de todo concepto, ideología, dejar de subjetivar, solo es posible desde la inocencia. ¿Os acordáis? Hasta que no os volváis como niños, no entraréis en el reino de mi casa. Así pues, las estrategias son diversas y específicas. A partir de este vídeo, yo colgaré más vídeos de esta índole totalmente gratuitos, porque creo que si de alguna forma esto sirve para que llegue a mucha gente, pues es la fórmula. Pero por el otro lado, para poder llevar a cabo un trabajo más específico, un trabajo más concreto, vamos a intentar organizarnos también para hacer un cierto curso online un poco más selectivo para aquellas personas que seguís mis prácticas desde hace años o algunas que os habéis incorporado desde hace poco. Cuando digo mis prácticas quedan claro que no son mías, yo no soy el autor, yo soy un mero representante, un mero transmisor de una información enorme que por otro lado está en todos los libros, en todos los textos. Es la esencia de todo. Pero como os digo, vamos a abrir con una pequeña aportación mensual. Tengo que ver cuánto en función de los costos de organizar esto, de dar el curso online, pero ahora de una forma más privatizada, más selectiva, más concretizada, para aquellos que estéis más interesados, que os podáis sentir más identificados con estas técnicas, pues mediante una pequeña aportación que, insisto, tengo que calcular, porque lo haremos en función de los costes de abrir todo este proceso. Bueno, también os quiero decir que mientras estaba grabando este vídeo ha habido un pequeño terremoto aquí donde yo estoy, en un lugar donde yo estoy grabando. Esto me parece auspicioso en esta tarde y que me llegan muchos comentarios. Por favor, no dejéis de hacerme comentarios, de hacerme preguntas. Y recordad que marginalmente que en su momento habrá la segunda vía, vamos a llamar un poco más secreta de esos vídeos con pequeña aportación online. Estos se continuarán en abierto y en gratuito haciendo, ¿no? Porque además la esencia es esto. Bueno, como siempre, mi más profundo deseo que todo esto sea útil, agradeceros el amor con que me escucháis, lo siento, ¿no? Y nos vemos pronto. Fuerza en vuestra práctica. Shanti.